Bueno, lo anunciamos, Héctor Polino, hombre conocedor en materia de derechos de usuarios y consumidores, de la Asociación Consumidores Libres, con nosotros. Héctor, gracias por venir. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. Bien, gracias. Bueno, a ver, veníamos hablando un poco con Alfonsín, tema tarifas que está en auge, todo el mundo preocupado, todo el mundo haciendo consultas. ¿Cómo analiza en este momento esta situación actual? Mire, yo creo que el gobierno está cometiendo un error en este sentido. A ver. Las tarifas están vigentes desde el año 2003, y cuando el país estuvo al borde de la disolución nacional, cuando no había tiempo para discriminar a quién se lo otorgaba y a quién no. Luego el gobierno demoró muchísimo para iniciar un proceso de quita parcial de tarifa, de subsidio. Comenzó recién en el año 2011. Pero en el febrero del año 2012 se produjo la tragedia ferroviaria de Once, la conmoción social consecuente, y a partir de ahí se suspendió el proceso de quita parcial de subsidio, renuncias voluntarias, etcétera, hasta que llegó el actual gobierno. A mi juicio ahora no se puede hacer en 3 años y medio, porque esto comenzó a mediados del año 2016 y va a terminar en todo el país, salvo las provincias patagónicas, en octubre del año 2019, en las provincias patagónicas, octubre del año 2022. No se puede hacer en 3 años y medio quitar los subsidios, el 100% que existieron durante casi 13 años. Un poco lo que decía Alfonsín, esto se tendría que haber pensado de manera progresiva y paulatina. Exactamente, una mayor extensión en el tiempo. Claro. No se puede 2 veces por año, porque, primero, el usuario no solo va a pagar el aumento cuando le llega la factura de su domicilio. Si bien un edificio en propiedad horizontal va a pagar más cuando llegan las expensas. Cuando va al supermercado o al negocio barrial va a pagar más caro los alimentos, porque le modifica las estructuras de costo a las industrias que lo elaboran. El problema tienen los panaderos hoy, hablando de los insumos de la luz. Y lo trasladan a precios, y no siempre en la misma proporción, sino hoy en las estructuras de costo hay un rubro que es por las dudas. Por las dudas lo trasladan incluso en una proporción mayor. Pero el aumento del gas aumentó el GNC, claro, el metro cúbico, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, de 11 a 13 pesos, en el resto del país de 13 a 15 y en algunos lugares a 18 pesos. Además, la generación de la energía eléctrica argentina, el 65% se genera en usinas térmicas, cuyo principal insumo es el gas natural. Claro. Usted aumenta el gas natural y está aumentando la estructura de costos de la generación de energía eléctrica, que se va a trasladar finalmente a tarifas. Además, no solo aumentan las tarifas del gas, que aumentaron en diciembre un 46%, va a aumentar nuevamente en octubre de este año. Va a aumentar 2 veces más el año que viene. Pero los aumentos de la energía eléctrica, del gas, tiene que agregarle los aumentos de la energía eléctrica, que ya se produjeron, y el otro que se va a producir en agosto. A eso agréguele el agua potable, que de acuerdo a la audiencia pública que se realizó hace poco tiempo, la empresa AISA pidió un aumento a partir del 1 de mayo del 26%. Todavía no salió la resolución, no sabemos. Usted participó de las audiencias públicas, ¿no? Sí. ¿Cuántos diputados nacionales vio en las audiencias públicas? En algunas muy pocos. Y en algunas, ninguno. Ninguno. ¿Y esta actitud que se ve hoy en el Parlamento tan participativa, ¿a qué se debe entonces? Porque realmente están sintiendo esta necesidad de representar a la gente, o una cuestión simplemente de la política coyuntural. Bueno, a mí me parece bien que los representantes del pueblo se preocupen por los problemas que tiene el pueblo y actúen en consecuencia. De modo que su deber es... ¿Pero no podríamos haberlo anticipado antes en las audiencias? Sí, en las audiencias lo hemos anticipado. Yo he ido a todas las audiencias. Pero si hubieran ido los 129 diputados de la oposición, capaz que era diferente hoy la situación.
Sí, por supuesto. Tal vez hayan pensado que el ámbito de discusión era el Congreso y no las audiencias. Yo cuando fui diputado, durante 12 años, iba a las audiencias públicas y hablaba en las audiencias públicas y hablaba en las comisiones de la Cámara y hablaba en el recinto de la Cámara. Pero bueno, cada uno asume la responsabilidad que tiene de la manera que cree más conveniente, ¿no? Hay un gran déficit, evidentemente, en la representación política del país, sin duda. Usted dijo hoy justamente que el aporte de las provincias está bien, pero que el gobierno tendría que quitar el 21%, la parte proporcional del IVA, a lo que fue los aumentos. ¿Habrá posibilidad de esto? No sé, yo creo que lo lógico es lo siguiente. A ver. Si el presidente de la República hace un llamado a los gobernadores de provincia y a los intendentes para que colaboren con el pueblo, reduciendo impuestos provinciales y tasas municipales, debe comenzar por el Estado Nacional lo puede hacer. llamado, decir, bueno, el gobierno nacional renuncia a cobrar la parte del IVA, que además es un impuesto que se coparticipa con las provincias y demás, de esta parte del aumento y de los aumentos futuros, porque el gobierno nacional se ve beneficiado por dos caminos. Por un lado, el Tesoro Nacional va a tener menos gastos por la reducción de subsidio. Y por otro lado, más ingresos por el IVA sobre la parte que corresponde al aumento. Entonces, con respecto a este último aumento y los aumentos futuros, que salga una ley, que envíe el Poder Ejecutivo un proyecto al Congreso donde se renuncia a percibir el IVA sobre esta parte del aumento. Entonces el Poder Ejecutivo tiene autoridad moral sobre las provincias y los intendentes para decirles, ustedes también hagan su esfuerzo. Sigan el gesto del gobierno nacional. Esa es la propuesta que yo he formulado. Sí, es por demás interesante. No sé si no la vieron o no lo contemplan. Todavía están a tiempo. Están a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Héctor, le pregunto más allá de las tarifas. Veo algunos números que estuvieron midiendo canasta básica de alimentos. Primera quincena de abril, 1.15%. Desde el 1 de enero, los productos de la canasta básica de alimentos, la suma acumulada es del 6,78% de enero a hoy. Sí. Cuando el gobierno, ya estamos lejos de las expectativas inflacionarias del gobierno acá a fin de año, ¿no? Por supuesto. Va a pasar este año lo que sucedió el año anterior. Cuando se aprobó el presupuesto de gastos y recursos del año 2017, se previó una inflación del 17%. Y terminamos en un 24,80%. Este año se prevé del 15%. ¿Y a dónde vamos? Y yo creo que vamos a estar alrededor del 22-23%. ¿No va a poder bajar nada de lo que intentó o vamos a tener más o menos lo mismo que el año pasado, quiero decir? Porque están previstos estos aumentos. Aumentos en el transporte de colectivos y de trenes de pasajeros. Aumento en el subterráneo. ¿El consumo ya lo siente esto que miden ustedes? Sí. Se siente de esta manera. A ver. Ha disminuido el consumo de primeras marcas y aumentó el de segundas y terceras marcas. Disminuyó el consumo de leche, por ejemplo. En el año 2015 se consumía promedio por persona y por año 44 litros. Bajó a 40 litros, 4 litros menos, 10% por persona y por año, que esto además va a afectar la salud y el crecimiento de los pibes, de los niños, la capacidad intelectual de la niñez actual. Además tenemos, junto con Canadá, el valor del litro de leche más caro del mundo. Más caro del mundo. Del mundo. Acá Argentina, en este país, increíble. ¿Cómo? Increíble. En este país. Argentina y Canadá. Le pagamos al tambero 5 pesos con 50 el litro y en los supermercados está promedio 30, 32, 35. Hay una gran dispersión de precios. Por eso Consumidores Libres, cuando hace estos relevamientos, siempre hace las mismas marcas, las mismas categorías. Los mismos comercios. En los mismos supermercados y en los mismos negocios barriales para que la comparación tenga un sentido frente a esta enorme dispersión que existe. De modo que sí, se siente sobre todo en los sectores de clase media. En la clase media. Clase media y clase media baja. ¿Por qué? Porque no califican, y algunos por poco,
para acceder a los beneficios de la tarifa social y tienen que pagar el valor de la tarifa plena. Ese es el sector social hoy más perjudicado por estos aumentos tarifarios. Héctor, usted mencionó algo que es realmente es de algo monumental, el grave error que hay en esto, que es una perversidad la cadena de distribución. No puede ser que se le pague a un tambero 5.50 y la leche esté 35 pesos. Esto no hay manera de cambiar. Sí, que hay manera. ¿Qué hay intereses en esta cadena de distribución? El Congreso sancionó en el año 2014 una ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Cómo funciona esta ley? Con funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, precisamente para observar la estructura de costos, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para ver en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. ¿Y? No está funcionando. No funciona. ¿Se da cuenta? No funciona. Terrible. Y esto le permitiría saber, bueno, si al tambero le pagamos 5,50 y en el supermercado está 30, 33, lo que... Bueno, ¿en qué eslabón de la cadena se está produciendo una distorsión? De modo que el Estado va sobre ese eslabón y ve cómo puede restablecer la normalidad. Claro. Héctor, y volviendo a las tarifas, ya que decía la leche más cara del mundo, muchas veces se argumenta, bueno, todavía los servicios públicos son baratos en la Argentina comparado con otros países de la región o del mundo. ¿Es cierto eso? Sí, pero tenemos que comparar situaciones iguales, porque cuando comparamos situaciones distintas es como comparar peras con manzanas. Nosotros tenemos que analizar lo nuestro. Y nuestra estructura de costos es carísima. Carísima. Para mí el tema fundamental en cuanto al gas, por ejemplo, está en la materia prima. ¿Por qué razón en la Argentina partimos de la base que el millón del BTU, que es el valor del gas en boca de pozo, que equivale a 27 metros cúbicos de gas, se prevé que en octubre del año 2019 va a costar $6,86 y ahora lo estamos pagando alrededor de $5, cuando en el mundo está $2,50. Esa es la... Claro. ¿Por qué estamos pagando tan cara la materia prima? Después, el gas, la energía eléctrica, el agua potable, el transporte público de pasajeros, etc., el Estado lo ha calificado como servicio público. ¿Por qué el Estado califica una determinada actividad como servicio público? Porque ese servicio tiene que llegar a la totalidad de los habitantes, independientemente de sus niveles de ingreso. Una de las características del servicio público es la universalidad. Y cuando a usuarios, por sus niveles de ingreso, no están en condiciones de pagar la tarifa plena, el Estado subsidia. Como subsidia, por ejemplo, el transporte público de trenes, de pasajeros en el mundo. ¿Por qué? Porque los que mayoritariamente usan el tren son los trabajadores. ¿Por qué en Francia, en Alemania, ahora se está considerando, y algunas ciudades lo han resuelto, que el transporte público sea gratuito? No solo subsidiado, gratuito. Entonces, cuando el Estado califica una actividad gratuita, en forma que es como servicio público, tiene que llegar a la totalidad. Claro. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando anuló el tarifazo en agosto del año 2016, dijo que los aumentos tienen que ser razonables, tienen que ser progresivos, tienen que ser transparentes, porque de lo contrario, ese aumento es susceptible de ser cuestionado judicialmente. Bueno, nada de eso está ocurriendo hoy. Una más y cortita. Cuando en nuestro país casi fue gratuito, en 11 se murieron 52 personas, los transportes públicos son un desastre y siguen siéndolo, y aparecieron empresarios ricos y funcionarios ricos. Entonces, ¿cómo se hace
para un país que no es Francia, que no es Inglaterra, que no es Suiza, aplicar este modelo? Mire, yo fui 12 años diputado nacional. Si usted lee, están las versiones taquigráficas, mi opinión, mis críticas Sí, me acuerdo. a los funcionarios del gobierno anterior, en las interpelaciones, a los ministros, en las comisiones, lo que dije en las audiencias públicas, no hubo ningún control. Además, durante muchos años no se subsidiaba al usuario, se subsidiaba a la empresa. A la empresa, claro. Y se estuvo subsidiando durante años a las petroleras, a las mineras, los bingos, a las telefónicas. Cuando no había tiempo en el primer momento para discriminar, pero después, cuando salimos de la crisis del año 2001, 2002, 2003, cuando en el 2007 el país comenzó a recuperarse económicamente, ahí había que haber comenzado con la quita parcial de subsidio, viendo a quién se le mantenía y a quién no. No se lo hizo, como dije antes, se comenzó en el 2011, en febrero del 2012 la tragedia ferroviaria, se terminó ahí de la discriminación hasta este momento. Y ahora se quiere hacer todo en 3 años y medio. Se vuelve a cometer los mismos errores que se cometieron antes de otra manera. Héctor, la vamos a seguir porque es un tema que nos preocupa a todos. Gracias por la visita y por este rato y sus conocimientos. Gracias. Ha sido muy amable. Hacemos la pausa en 23 en punto y al cierre, Alejandro, Jorge, los temas políticos de la semana. Ya venimos, no se vayan. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque sí, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora.